Promodebates, presentándoles un panel de discusión sobre controvertidos temas. Muy buenas noches, estimados radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de Promodebates. Tenemos como invitados en esta ocasión al licenciado Javier Santiago, expresidente del Instituto Electoral del Distrito Federal de la Ciudad de México. Tenemos a nuestro compañero amigo René Cervera, titular del programa La Orquesta Filosófica, y nuestro estimado CEO de Promo Estéreo de L&L Digital, Eduardo Llamas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, buenas noches. Estamos bien, gracias, Héctor. René, te doy la palabra para comenzar con el tema. Sí, mira, ahorita el tema que está muy fuerte es el tema de la iniciativa que presentó el presidente de la República. Quiero hacer hincapié en que no es Morena, es el presidente el que está haciendo esta iniciativa sobre una nueva ley electoral. Entonces, la idea es que reflexionemos, podamos debatir si hay necesidad sobre qué tan aceptable es esta iniciativa y cuáles son sus orígenes. Se habla mucho de que es un pleito como muy personal entre el presidente de la República y el instituto. Y la razón de haber invitado a Javier Santiago es porque él fue expresidente de lo que hoy es el Instituto Electoral de la Ciudad de México y también fue consejero nacional, hoy es el INE y antes fue el IFE. Una prueba de que el INE sí se toca es que antes fue IFE y hoy es INE. Y sobre estas cosas vamos a debatir. Me parece muy importante dejar en claro, porque tal parece que el INE es el que nos da la existencia de si somos demócratas o no somos demócratas. La democracia, y ya lo habíamos platicado en una de nuestras reuniones, la democracia está en la convivencia y las instituciones que pueda formar la convivencia, pero no en la institución prácticamente. Sobre todo esto Oye, vamos a debatir, me parece que... Perdón, mi querido René, pero antes de empezar el debate, voy a poner un punto en la mesa, que no vamos a debatirlo, pero creo que eres el único que diferencia lo de Morena con lo que pone el presidente. Perdón, sigamos. Sí. Y espero que algunos de Morena también digan, pues esta no es iniciativa mía, esta es iniciativa del presidente. Por lo algo que tú estabas hablando, un partido se rige por principios. Yo me acuerdo que teníamos nuestras clases viejas de catecismo y es algo que se aplica a la política, cuando el sacerdote nos decía, si ustedes creen que Cristo murió en la cruz por salvarnos, son cristianos. Si no creen en la Virgen de Guadalupe, no dejan de serlo porque no creen en la Virgen de Guadalupe. Sí, hay principios que son básicos y que un partido puede decir, en este sentido puedo optar diferente o no. Y esa es la razón de participar. ¿Quién nos da la voz? Pues yo quisiera arrancar con este punto de qué tan válido es empezar a hacer cambios en cuanto a la estructura del árbitro electoral, justo cuando ya estamos al cuarto para las 2 para la votación presidencial, porque en realidad estamos como a 18 meses, si no me fallan los cálculos, de iniciar ya la contienda. Entonces, creo que sí se vale cambiar las reglas. Creo que pues todas las leyes son dinámicas y deben de irse ajustando, todas son perfectibles, pero creo que en principio el planteamiento está fuera de tiempo desde mi muy particular punto de vista.
Eso es lo primero que yo pondría en la mesa, porque creo que se hace muy tarde, se hace a destiempo y se hace más que por un mejoramiento concreto del sistema, por una preocupación de que te beneficie las reglas del juego con nuevas reglas. Eso es lo primero que yo pondría en la mesa. Bueno, si me permiten, yo coincido, hay un problema de tiempo, que es muy importante. Eh, si uno quiere ser poético, pues puede citar a Renato Leduc y decir, sabe a virtud conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Pero si quiere uno ser más campechano, pues puede decir, si hasta las gallinas se toman su tiempo para poner el huevo, pues entonces estos procesos complejos requieren de tiempo. Ese es un aspecto importante, porque además tiene muchas aristas de carácter técnico que requieren tiempo. Pero creo que hay un aspecto central que es el de la centralización de la organización de las elecciones. Pues yo sostengo de tiempo atrás que pues la clase política mexicana en general tiene una tendencia a la centralización. Y en materia electoral, el ejemplo antes de la propuesta del presidente ahora, es la reforma electoral de 2014. La reforma electoral de 2014 lo que hizo fue centralizar la organización de las elecciones, le quitó la atribución de capacitación a los institutos electorales de los estados, le quitó también la instalación de las casillas, les dejó otras atribuciones, pero centralizó este aspecto que es sustantivo, centralizó la fiscalización, también es otro aspecto importante, además con argumentos bastante endebles, por no decir que falsos, porque decían que los institutos electorales de los estados estaban total y absolutamente controlados por los gobernadores, y eso es un decir. Puede ser que algunos sí y otros no, pero cuando yo llegué al INE en 2014, en la oficina de la consejería, y se hizo una revisión de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la fiscalización en los estados. Una revisión rápida, no fue una investigación acuciosa, pero sí es una revisión. Y el resultado de esta revisión fue que las resoluciones del tribunal, lo que en la mayoría de los casos, lo que hacían era enmendar las multas que ponían los institutos electorales, pero a la baja. O sea, bajaban las multas que los institutos establecían. Entonces, eso de que los institutos favorecieran a los partidos o al partido en el poder en los estados, este, no es consistente. Está el proceso de centralización de 2014. Esta reforma, pues es todavía más centralizadora todavía, porque ya plantea total y absolutamente la desaparición de los institutos electorales de los estados y de los tribunales electorales locales. Entonces, este es el problema muy serio, porque el INE no tiene la capacidad de atender todo lo que el día de hoy hacen los institutos electorales locales. Solo hablaría yo del registro de candidatos. Son cerca de 50,000 candidaturas que van, o más de 50,000 candidaturas que van a tener que registrar para el 2024. El INE requeriría tener un aparato muchísimo más grande y además coordinar esto. Además, yo me imagino las sesiones de los consejos distritales, que además van a tener a su cargo las elecciones en distintos municipios o de varios municipios, y tener a los representantes del partido con un doble conflicto, con el conflicto de la elección federal y con los conflictos y las quejas de las elecciones municipales. Eso es sumamente complejo, ¿no? Entonces, este proceso de centralización me parece que pues empeoraría las cosas, no sería eficaz
la organización de las elecciones. Hay quienes hablan de dualidad, ¿no? Entonces, pero es muy complejo este fenómeno. Yo pondría sobre la mesa el tema de la centralización de la organización. Ahí, perdón que los interrumpa. Quisiera nada más matizar un poquito lo que dijo Javier. Coincido totalmente con lo que dice y creo que fue muy generoso en decir que el proceso de 14 centralizaba y este proceso centralizaba también, nada más con una gran diferencia, una centralización enfocada hacia un instituto, hacia un organismo, y hoy hay una centralización, porque atrás de todo esto, hacia una sola persona. Entonces, eso es lo que da terror, ¿no? O sea, si de por sí centralizar hacia una institución global es peligroso, centralizarlo hacia una persona que sabemos que es el que mueve todo, porque cuando manda algo pide que no se mueva ni una sola coma y no se mueve, pues es más peligroso. Perdón, adelante. Yo quería preguntar si el presupuesto de los órganos electorales estatales depende de los gobiernos de cada estado o depende también de lo que el INE les está dando. No, depende del gobierno de los estados. Los estados otorgan el presupuesto a cada instituto electoral y a cada tribunal también, local. Uno de las grandes críticas al INE hoy en día es la cantidad de dinero que recibe. Tengo entendido, no tengo fundamentos para decir esto, es una suposición, que todo ese dinero que recibe, además de los salarios que aparentemente son muy altos, el dinero se distribuye a los partidos. Pues son más de 5,000 millones de pesos para los partidos en financiamiento que establece la ley. Pero además, creo que tenemos que ver en qué se gasta el dinero. O sea, la credencial para votar, eso es lo más costoso. Es lo más costoso. Pero además, es una actividad cotidiana que además ha adquirido un alto grado de eficiencia. Digo, yo fui a renovar mi credencial para votar recientemente y del procedimiento de hoy al procedimiento de la ocasión anterior, que fue pues hace 10 años prácticamente, es muy ágil, muy rápido, pero debemos de tomar en cuenta que hay módulos en todo el país para que los ciudadanos puedan solicitar su credencial para votar, que es el instrumento de identificación aceptado de manera generalizada. Si uno pierde su credencial para votar, deja uno de existir, ¿no? Entonces, no puede uno realizar trámites administrativos, no puede uno realizar ciertos trámites en los bancos. O sea, es un instrumento muy importante. Otro aspecto en que se gasta dinero relevante que ahorita se está realizando es la distritación. La ley obliga a que INE realice una distritación federal después de cada censo. Entonces, esto lleva ya año y medio y todavía no se concluye, pero además también hay que llevar algo técnico y político complejo, porque ya la ley mandata que hay que hacer las consultas, hay que hacer las consultas a las comunidades indígenas para definir los distritos que van a ser indígenas federales y estatales. Entonces, este es un trabajo técnico complejo, acucioso, que tiene un alto costo. Yo no digo que no pueda haber cosas en las que se puedan disminuir los costos. Claro que sí, pero también hay una cosa que hay que revelarle de las boletas electorales. Las boletas electorales tienen más de 10 medidas de seguridad, principiando por un papel especial que no se utiliza para otra cosa, más que para las boletas electorales, hasta el nulo pantográfico, que es para evitar que
se puedan fotocopiar. Digo, en Gran Bretaña, las boletas son de papel de estraza, prácticamente, papel revolución, o sea, no tienen mayor sofisticación, pues son muy baratas. Entonces, la desconfianza en el caso de nuestro país es un elemento que ha elevado el costo de las elecciones, ¿sí? Ahora, en la reforma electoral de 2014, los partidos sí abusaron, la verdad, con el tema del financiamiento, porque sí se redujeron el financiamiento para campañas. Hubo una disminución. Pero a su vez, como la fórmula de cálculo del financiamiento se homologó para todas las entidades federativas, se incrementaron el financiamiento en los estados con alrededor de 6,000 millones de pesos en 2014. Entonces, ahí sí hace falta revisar el modelo de financiamiento. Ya el partido hegemónico, el sistema de partido hegemónico ya no existe, el modelo del sistema de partidos de la alternancia tampoco existe. Entonces necesitamos repensar el modelo de financiamiento para que los partidos puedan, sin que deje de prevalecer el financiamiento público, que puedan los partidos recaudar más recursos privados. ¿De quién? De sus militantes, de sus simpatizantes, con transparencia, con un tope razonable, y que sea transparente y público quién financia los partidos. Yo recordaría que la primera vez que se hizo pública la lista de los donantes a los partidos, pues don Carlos Slim apareció que le había dado a todos los partidos políticos su cooperación, ¿no? La ley que una persona pueda aportar distintos partidos. Obviamente, Carlos Slim, que creo que algunos intereses, ¿no? Pero hay que mover el modelo. Yo recuerdo en los 80s, el PAN se hacía dinero haciendo rifas mensuales, ¿no? Era la manera en que festivales. Sí, porque no había financiamiento. Y también por ahí nacieron los plurinominales. Pero aquí, antes, Héctor, yo quisiera como medio decir un punto bien importante, porque de verdad ese sí es un punto económico que dejamos fuera y que ya nadie lo toma en cuenta y que a la industria de las comunicaciones nos dio un golpe durísimo. Los partidos, con el financiamiento que tenían, pagaban sus tiempos de radio y televisión. Después se hicieron tiempos oficiales con los cuales las estaciones de radio y televisión teníamos la obligación de transmitirlos sin cobro alguno, y eso no se toma en cuenta como si fueran recursos, y son recursos altamente costosos que hoy los usan, pero que no se cuantifican, o sea, no tienen una cuantificación porque todo ese cargo se quedó a cargo ahora sí de los medios de comunicación, ¿no? Y entonces pareciera que les dieron menos lana, pero en realidad al darle los tiempos oficiales y dinero en efectivo adicional, aunque el monto sea menor, pues su poder adquisitivo con esos minutos de tiempos oficiales más la lana que tienen es un dineral, es mucho más que lo que tenían antes. Ese movimiento que ya tiene varios años que se dio, pues tuvo una afectación muy importante para para el medio de las comunicaciones privadas, ¿no? Sí, mira, yo quisiera hablar más que de los costos, lo que está en el fondo, estaba hablando de principios. No es tan solo porque se le está quitando a las llamadas OPLES ya su función, es lo que está en el centro, yo diría, es el federalismo. A mí me hubiera gustado que la gente, cuando se tocó el INE, porque tan se toca que antes era IFE, hubieran salido a decir el federalismo no se toca, por citarte un ejemplo. Sería bueno que la gente hubiera salido a la calle para decir, ya no hace falta tanto INE porque ya no nos vamos a robar las urnas, no vamos a falsificar las papeletas,
y no vamos a tener una tarjeta de identificación que se pueda doblar y no vamos a votar varias veces. El problema del costo que tiene no es nuestra democracia, nuestros procesos electorales, es la deshonestidad. Y yo sigo hablando y no me gusta el discurso que dio José Woldenberg porque es demasiado optimista cuando dice lo mucho que se le debe al INE, porque si ustedes hacen cuentas, en el año del 2021, o sea, la última elección, de 10 partidos políticos que participaron, 9 tenían como fundadores a alguien del PRI. Es decir, no hemos sido capaces de generar nuevos liderazgos, nuevos principios, y la raíz común de toda nuestra vida electoral sigue siendo un principio autoritario, que es la característica que tuvo el PRI. Entonces, pero me parece que lo que tenemos que pelear es el debate, hacer que la lucha electoral sea un programa de principios, diagnósticos y soluciones. Y también por eso, contrario a lo que muchos piensan, yo sí estoy de acuerdo a que el modelo sea plurinominal. Creo que es un debate que debemos tener y es de principios, básicamente, porque nos estamos viendo tanto cuánto cuesta. Si buscamos cuánto cuesta, el costo social de no tener un instituto a estas fechas es mayor que el costo económico. Pero de todos modos, yo creo que sí ganan. Y total, ya Javier ya dejó de ser consejero, ya voy a decir abiertamente, ganan demasiado los. Yo creo que hay una razón ahí. En todos los momentos de cada una de las instituciones son diferentes y el momento del crecimiento y el desarrollo del instituto, pues permitió, y la verdad es que no nos dolía ni tantito esa parte. Y tienes razón, René, no discutamos la parte de los costos. Creo que la parte de los principios es lo más importante, y lo más importante es que el pueblo, la gente, todos nosotros, los ciudadanos, confiemos en el árbitro y terminando una elección tengamos la tranquilidad de que nuestro voto contó y se contó bien. Esa es la parte fundamental. A ver, creo que hay razón esa es la otra parte del problema, lo que planteó René, ¿qué proponen los partidos? El problema es que los partidos no tienen propuestas que atiendan las necesidades de la población. Podemos no estar de acuerdo con López Obrador en cómo está instrumentando ciertas políticas públicas, pero tiene iniciativa, y los otros no tienen iniciativa, no tienen propuesta. O sea, ¿qué propuesta innovadora hay por parte de los partidos opositores? Ese es un problema grave, ¿no? Grave para la funcionalidad sistémica. Pues los ciudadanos quisiéramos ver alternativas sobre la mesa de los distintos partidos políticos, pues bueno, pues para poder optar por alguna, ¿no? Pero sobre propuestas concretas, ¿no? Hoy comentaba yo con algunos alumnos estos asuntos, decía, bueno, obviamente las políticas sociales de López Obrador, ¿qué hacen? Pues, crean legitimidad en los sectores sociales que se ven beneficiados, pero esos sectores sociales beneficiados con subsidios están olvidados por los partidos de oposición. No hay propuesta de ellos hacia estos sectores sociales. O sea, ¿con qué le van a quitar el apoyo al López Obrador? Pues tendría que haber unas propuestas alternativas que fueran mejores que las políticas que está implementando López Obrador, ¿no? Digo, creo que como ciudadanos pues quisiéramos ver variedad en los partidos y propuestas concretas de solución a los problemas. El debate político está lleno de insultos de un lado y del otro, ¿no? Está lleno de insultos, de descalificaciones, y no hay nuevas iniciativas. Y requerimos
de iniciativas políticas, y esa es responsabilidad de los partidos. Digo, Correcto. los ciudadanos pues proponemos, pero somos una voz, ¿no? Y quienes tienen la posibilidad de acceder al poder pues, son los partidos políticos. Javier, coincido contigo plenamente y creo que los partidos están haciendo honor a su nombre, están partidos, ¿no? Cada vez están más divididos, más seccionados, más separados, el PRI abriéndose así, todos los partidos, incluyendo Morena, se están partiendo, se están seccionando, se están separando. Si te fijas, hablaste de iniciativas de López Obrador. O sea, hablas de una persona, obviamente el presidente, el titular del Ejecutivo, pero los partidos como tal no están presentando propuestas, ¿no? Están siguiendo en contra algunos de lo que dice el señor presidente, otros a favor, pero no están proponiendo, no están saliendo a poner en la mesa cosas nuevas, innovadoras, algo creativo, algo diferente. Entonces, creo que el sistema de partidos está en una crisis estructural muy importante y creo que viene un cambio bastante radical, un cambio muy fuerte en el sistema de organización de partidos y cómo va a estar conformada las alianzas para las elecciones del 24, porque definitivamente no van a poder funcionar como tradicionalmente las veíamos en la elección cuando ganó a lo mejor Zedillo, o cuando ganó Fox, o cuando ganó incluso López Obrador. Creo que esa conformación de partidos que vimos con ideas todavía claras y definiciones de tendencias ideológicas, hoy no existe. Hoy más bien están reconstruyéndose todo ese tejido de los partidos y vamos a ver en qué termina, pero sí creo que ha sido aplastante la presencia de López Obrador, tan fuerte que cuando hablamos de las propuestas, de que cuando hablamos del movimiento, nunca hablamos de Morena, hablamos más bien de las propuestas de López Obrador. Entonces, obviamente secundadas por su partido y por los partidos que están afiliados o alineados con él, pero creo que esta parte de los partidos políticos se va a tener que reestructurar en los hechos, en la forma de operar en la vida real para las elecciones del 24. Creo que viene un movimiento muy fuerte y eso también va a generar un cambio en las reglas del árbitro, porque el partido ya no va a ser el mismo, va a ser algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Los partidos perdieron identidad propia, o sea, no tienen una identidad propia. Digo, en el mundo hay crisis en los partidos, pero en el caso mexicano, totalmente. ¿Cuándo hubiéramos pensado que una coalición del PAN y del PRI, en el pasado no tan lejano, y luego con el PRD, ¿no? O sea, y PRD, terrible, ¿no? Era impensable esta coalición. Ahora, es como no salir con el novio de tu esposa. Es como ir a cenar. El novio de tu esposa, tú y él, no, oye, no puede ser, ¿no? Así está. Pues no, si tiene novio que no lo presente, nada más. Así. Entonces, los partidos están en una crisis profunda, que además pues, no tienen propuesta. El problema es que no tienen propuesta alternativa, ya no digamos ideológica, ¿no? Propuestas de políticas públicas concretas, ¿no? ¿Qué hacer con la pobreza? ¿Qué hacer con las medidas preventivas en salud, que es donde hay que invertir en medidas preventivas de salud? ¿Qué hacer con una política? Javier, y no tienen propuesta. No tienen propuesta, no tienen propuesta y tampoco tienen respuesta, ¿no? Porque antes, olvídate, a lo mejor había un partido de oposición que no proponía nada, pero que respondía ante cualquier cosa que veía y que no le parecía, ¿no? López Obrador era un experto en eso. Cuando veía algo que no le gustaba, movilizaba a la gente, cerraba, armaba ahí una cosa tremenda y toda la República se enteraba de que él estaba en contra
de eso. Hoy a los partidos políticos de oposición les pasan por las narices un montón de cosas con las que podrían tomar un estandarte para unir a su grupo social y la dejan pasar, no proponen, no responden, están como en un letargo terrible. Yo no sé qué está pasando con los políticos en México, pero los veo como perdidos, como dormidos, como si no existieran. Ahora, lo que pasa es que la estrategia de comunicación política del presidente es eficaz para él. O sea, este tema de las mañaneras de todos los días, poner la agenda política y además agarrar a toallazos a los adversarios, le ha resultado positiva, ha contribuido a su legitimación. Hay que reconocer que políticamente tiene habilidad, pero además también se sale del esquema tradicional del político y la oposición no sabe cómo tratar al presidente desde el punto de vista de la comunicación política para contrarrestar el mensaje presidencial. No sabe cómo pero hacerlo. Llevan 4 años, claro, años, amigo. El presidente tiene una ventaja, pues tiene el poder. Digo, esa es una ventaja indiscutible. Y entrenó 18 años antes, entonces también lleva una ventaja grande. Está en buena forma. Pero esto de los partidos políticos llegó un momento en el que se convirtió en un excelente negocio. Es correcto. Incluso algunos negocios familiares. Y no vamos a hablar de colores, pero por ahí hay uno muy verde que de ecología muy no verde. sea nada. Está verde lo que dices. Pero además, estos partidos pequeños, no quiero decir de segunda, pero partidos pequeños, al momento de la elección, para poder alcanzar un porcentaje, se cuelgan del mismo candidato de un partido grande. Venden caro su amor aventurero, sí, claro. Y eso para mí es terrible porque ese candidato ya recibió doble lana para su propuesta, ¿no? Para su campaña. ¿Habrá alguna manera de reducir los partidos políticos? ¿Alguna manera de qué, perdón? De reducir los partidos políticos. ¿El número de partidos? Depende de los ciudadanos, si votan por los partidos o no. Yo creo que para el 24 va a haber un par que están en riesgo de perder el registro. Entonces, los que se ven amenazados hacen la estrategia que dice Héctor, que es: a mí garantízame el porcentaje que me permita seguir cobrando y yo me sumo, ¿no? Y como vamos en el mole ahí mezclados, pues con que a mí me garantices lo mío, lo demás me vale. Ese es el problema, pero sí han desaparecido, ya hay varios partidos que entraron y salieron, y hay otros que surgieron, pero yo creo que esa es parte de lo que sí hay que reformar, de lo que sí hay que cambiar, y creo que sí es importante una reforma electoral, pero nuevamente, creo que no es el tiempo, ni creo que sea el mejor formato el que se está enviando. Si hablamos de la filosofía del formato, por ejemplo, en la selección de los consejeros, que en eso Javier debe ser un experto, pues la forma en la que se está planteando la selección de los consejeros, pues que los elija el pueblo, sí, pero preseleccionados. Entonces te mando a mi primo, a mi tío y a mi abuelita, y de ahí escoge al que quieras, pero ya son de mi familia, ¿no? Eso es donde está el punto que yo creo que sí es toral y donde tenemos que tener mucha claridad de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios puntos fundamentales, pero uno es eso, la selección de los consejeros. Creo que es un punto muy, muy importante y que la sociedad está volteando a ver. René quiere... Sí, mira, a veces hay que pensar al revés. A veces hay que pensar al revés de lo que parece. En vez de estar pensando debe haber menos partidos, deberíamos pensar debe haber más partidos, que salgan unos y entre nuevos y se pueda renovar la política. Nos ponen mucho como ejemplo los Estados Unidos, como ejemplo democrático, cuando en ese país lo que sucede es que es la misma manzana, a veces la podrida está de un lado y a veces está del otro, pero es la misma manzana. Lo que necesitamos son opciones.
Se dice que no hay ideología. Las ideologías están presentes hasta en la forma en que vestimos, de cómo caminamos, y en todos nuestros aspectos hay un sentido de cómo pensamos que debe ser la vida. Lo que pasa es que hay ideologías que mejor las escondemos. No podemos decir que estamos a favor de una mala distribución del ingreso. No podemos decir que estamos a favor de que el salario sea miserable y esclavizante. Entonces eso se esconde, pero están las ideologías, el pensamiento allí está. Acabamos de ver en las manifestaciones además grandes contradicciones. Una señora acusando a López Obrador de indio como si eso fuera una acusación, pero además desinformada, porque Andrés Manuel es nieto de español, y la señora que lo decía no parecía muy nieta de españoles, que digámoslo así. Estamos viviendo unas contradicciones enormes de racismo, pero que no lo van a decir abiertamente los partidos políticos. Lo que necesitamos por eso es impulsar principios, impulsar un debate sobre principios. Hay cosas que son tan absurdas como la señora, es un ejemplo ella, que sale por Morena y se pasa al PAN, pues la gente votó por Morena, no votó por ella, no votó por lo que está haciendo. Debería evitarse esos cambios de esos striptease, dice López Obrador ahora, de cambiarte de un partido político a otro. Yo por eso insisto que hay temas sobre los que sí debemos de centrarnos de mayor manera. Uno de ellos es si conviene un modelo donde todos estén representados por su ideología y no por sus personajes, o por sus principios, si no le queremos hablar de ideología. O como los que votaron por el... o como los que votaron por el PRI y ahora se fueron con Morena. Pues sí, todo eso debe evitarse, ¿no? Si no estás... Claro. No se vale traicionar a los electores. De todos todo lados, esto debemos ponerlo al frente y decir, también en la cuestión ahora que están tratando de hacer que ya sea... Creo que se cortó por ahí. Se congeló, ¿verdad? Sí. Sí, pues, retomando esto que decía René, de no traicionar la ideología. Y yo recuerdo los debates presidenciales. Yo voy a crear más fuentes de trabajo, yo voy a invertir más en educación, yo voy a hacer... Todos decían lo mismo. Y perdón, nadie hacía nada. Traicionar tu ideología. Todo lo que habló el actual presidente en los 90s y los años 2000 en contra del PRI, está retomando el modelo, tristemente. No sé si es porque funciona o por qué, pero cuando hablan de oposición, digo, caray, ¿cuál oposición? Yo recuerdo cuando estaba Peña Nieto, el primer opositor era él mismo con los discursos absurdos que hacía. Y esta política es como decir una cosa y hacer otra. Todos los discursos políticos, al momento que llegan al puesto, los están cambiando. Pero mira, esa parte es terrible y no hay quien pueda decir, lo está haciendo mal. Porque Héctor, la respuesta es, es que los neoliberales estaban peor. Pues sí, estaban peor, pero ¿por qué regresas a hacer lo mismo? Héctor, pero en el caso concreto que decía René, se refiere, por supuesto, a Lili Téllez, por supuesto. Sí, claro. Y mira, Lili Téllez no traiciona ninguna ideología porque ella no era de la ideología de Morena. Ella era una periodista independiente que la invitaron a subir en eso porque obviamente pues es una persona que tiene un grupo de seguidores, que ella es como una líder de opinión
que respalda, ¿no? Entonces, la invitaron a subirse, se subió, pero no era una persona formada en la ideología del partido. De hecho, antes de subirse 3 veces le dijo que no, y a la cuarta se subió, ¿no? Pero obviamente lo que dice René también es eso de ser consistentes, de ser éticos, ¿no? Pero ella se subió no porque tuviera una ideología morenista ni de izquierda, la invitaron a subirse para sumar un grupo de notables que pues tenían seguidores, punto, por eso pasó eso. Pero en el caso de los priistas, pues, eran gente que venía siguiendo un partido político hace años con una convicción política desde hace un montón de tiempo y ¡pum! De repente se cambiaron. Entonces, pues en todos lados se cuecen habas, ¿no? Sí, Lalito, ¿qué diferencia hay de sumar a Lili Telles para obtener más votos por ser una persona de medios de comunicación? ¿Qué diferencia hay de sumarla a casarse con una actriz? Simplemente porque es conocida y la gente va a votar por ella. O bueno, va a votar por pues debe ser más divertido casarte con una actriz. ¿No? Debe ser más atractivo y debe ser más complejo el show y todo eso, pero sí, te entiendo el punto, lo de la gaviota, ¿no? Digo, tú y yo sabemos de esa historia un poquito más en corto, pero sí, obviamente, pues hay estrategias de todo. Yo no digo que estén bien o que estén mal. Lo que te digo es, hoy los partidos no tienen ya no tenemos una convicción. La coalición que es de izquierda, de derecha, de centro, pues es como una malteada, ¿sabes? De todo. Y al final, Morena, pues también va a acabar haciendo lo mismo. Yo siento que en cuanto se pierde el liderazgo, el poder que cada día que pasa es menor de López Obrador sobre el partido, no sobre el país, sobre el partido, pues obviamente cada quien va a querer jalar la sábana para su lado y eso va a hacer que ese partido que hoy es fuerte, que hoy es dominante a nivel nacional, pues empiece a tener diferentes sectas que se van jalando a diferentes lados, ¿no? Entonces, por ahí es donde creo que hay que estar muy vigilantes de ver cuál es la nueva conformación de los partidos políticos y con qué estructura llegamos para las votaciones del 24. Por eso nuevamente creo que el cambiar ahora, en este momento, las reglas, en vez de ayudarnos a mejorar el ambiente y el clima político, lo que nos va a hacer es ponerlo todavía más turbio, con más pretextos para increpar a la sociedad, para tener puntos de conflicto y donde estemos cada vez más divididos los mexicanos. Creo que los timings son muy importantes tanto en los negocios como en la política. Entonces, el timing es muy importante para eso. Creo que el timing no es el adecuado para hacer este tipo de movimientos por lo que está viviendo y por lo que está pasando en nuestro país. Ese es mi punto central. De acuerdo, Lalito. Yo quería poner Bueno, otro el tema sobre... de la congruencia, como... A ver, adelante. Adelante, Javier, adelante, perdón. No, yo quería insistir en el tema de la congruencia. Creo que es muy importante que los políticos pues tengan congruencia, ¿no? Tienen un discurso de campaña y luego lo modifican cuando llegan al poder y a veces hacen hasta lo contrario de lo que planteaban. Y creo que también esto implica pues, conocer la realidad económica, política social del país para proponer también y no vender ilusiones, ¿sí? Digo, a mí me parece que es mejor enfrentar la realidad por cruda Lalito, tu micrófono está apagado. Y luego pues no exista. Perdón, te decía Javier, ahora la pregunta es, ¿cómo conocemos la realidad? ¿Con los datos del INE o con los otros datos, no? Porque, ¿no? ¿Cuál es la percepción de la realidad? El problema muchas veces cuando discutimos, y a mí me enriquece siempre discutir con personas pensantes, queridas como René, que tenemos diferentes puntos de vista,
porque es gente con la que puedo avanzar. Cuando platicas con gente que piensa igual que tú, difícilmente tu pensamiento va a avanzar. Cuando tú vas abierto y platicas con gente que piensa diferente que tú y tienes la capacidad de reconocer lo que está bien y aceptarlo y tomarlo, eso es muy bonito. Pero el problema es cuando empiezas a platicar con alguien y tú tienes un dato duro generado por el gobierno y dicen el dato no es ese, híjole, la marcha, ¿no? 10,000 a 12,000, te lo juro que yo estuve ahí, he ido a un montón de marchas y he ido a un montón de conciertos, nunca había visto tanta gente junta, no sé cuántos eran, pero nunca había visto tanta gente junta. No eran 10,000 o 12,000, ni a trancazos, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo podemos aunque no sepamos discutir? contar, era evidente que no eran 10,000 o 12,000. Ese es el punto, que no los podamos contar porque no tenemos ni idea, pero cuando vas a la Azteca, a cualquier cosa, dices, híjole, qué gente, no hombre, esto era una barbaridad, entonces no sé cuántos eran, pero sí te puedo decir que en 57 años que tengo de vida nunca había visto tanta gente junta. Entonces, cuando descalificas esos números, pues, ¿con qué bases platicamos, no? Sí, pues es el problema de la demagogia, ¿no? Los políticos que tergiversan la realidad, construyendo un discurso a su favor, perdiendo la objetividad. Hay algo importante que en el país, yo no niego que López Obrador tiene una legitimidad consistente con amplios sectores de la sociedad, pero el país está dividido. Hay un porcentaje de la población que no está de acuerdo y hay un pequeño dato. Se movilizó la clase media, que es muy difícil que se movilice, pero también en el pasado la clase media jugó un papel antisistémico relevante. El movimiento de los maestros normalistas en los 60s, el movimiento médico y el movimiento estudiantil fueron movilizaciones importantes que cuestionaron al régimen político en aquel entonces. Y creo que desde aquellas movilizaciones la clase media no se había movilizado de la manera en que ahora se movilizó. Ahora, yo tengo claro que una golondrina no hace verano, una manifestación no va a convertirse necesariamente en un movimiento opositor consistente, porque además tiene un problema de liderazgos relevante, y es una alianza ahí variopinta, pero pues existe la posibilidad de que continúen este tipo de movilizaciones cuestionando las políticas gubernamentales, ¿sí? Y pero también hay que decir algo, no ha habido represión, tampoco, o sea, eso es un cambio sustantivo. En este sentido, tendrán otros datos y hacen un discurso falseado y todo, pero no ha habido actos represivos para disuadir a quien disiente, ¿no? A quien no comparte la visión gubernamental. Creo que en esto pues hay que ponerlo sobre la mesa, pero esto no implica que no pudiera crecer el descontento de la clase media y se manifestara una mayor fuerza de la que se manifestó. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo contigo, Javier. Sí, el país está dividido y creo que desde hace muchísimas décadas, si no siglos, está dividido. Y el gran acierto de López Obrador fue darle voz y darle poder a toda esa gente que no tenía voz. Bien o mal, con dádivas, con promesas falsas, con lo que sea, ¿sí? pero les dio voz. Sí, nada más que desde el poder, ¿cuál fue el fracaso de los llamados neoliberales? Pues que solo vieron a un sector y el beneficio de un sector y se olvidaron del otro. Entonces, para gobernar hay que buscar gobernar para todos y buscar el beneficio general. Eso es uno, y como dice Javier, eso es uno, pero la otra es, pues sí, definitivamente sí está dividido,
Y el problema no es que esté dividido, siempre ha habido diferentes formas de pensar. El problema es generar odios, porque el problema es que esto rebase la cuestión intelectual y lleguemos a otros niveles, ¿no? De violencia diferentes por no respetar formas de pensar diversas, ¿no? Creo que los insultos y las descalificaciones son el principio de la falta de respeto hacia la forma de pensar de los que no son iguales. No pueden pensar igual los que no son iguales. México es un país de diversidades, de mundos diferentes, hay muchos Méxicos, y la verdad es que lo más bonito de México es eso, es su riqueza cultural. Entonces, cuando los empiezas a diferenciar de los conmigo o contra mí, híjole, ya estás en una bronca, ¿no? Porque estás increpando allá a todos los demás, porque esta es lo bueno, y todo lo demás que no es lo bueno, pues será lo malo, ¿no? Creo que ahí es donde está el problema, no en que pensemos diferente, porque siempre hemos pensado diferente, siempre hemos estado divididos, nunca hemos sido todos de los mismos, ¿no? Entonces, el problema no es pensar diferente, el problema es generar rencores, odios, grupos que se odien y que estén dispuestos a hacer cosas fuera de lo común o fuera de la discusión civilizada, pues para imponer lo suyo, ¿no? Ese es el problema. Sí, Lalito, estoy totalmente de acuerdo contigo, y durante muchos años se insultó a las clases económicamente más bajas y nunca tuvieron voz. Y el día que responden, hey, me está respondiendo, ¿no? Es como hablando un poco de como el feminismo. Las dejamos sin voz, y el día que hablan, hey, me está insultando. No podemos llegar a eso. Y bueno, yo concluyo. Yo quería escuchar, quería también poner sobre la mesa el tema de los plurinominales, pero ya no tenemos tiempo, entonces mejor cerramos el programa y hacemos otro para platicar de los plurinominales, que yo sí estoy de acuerdo. Con mucho gusto. Yo también. Yo también. Nomás quiero hacer un análisis, si se puede, rápido. Los diputados que llegan por vía uninominal dicen representar a todo un distrito cuando solamente vota por ellos no más del 38% en promedio. Tú no puedes ser, es un absurdo que... pues le pongo el... Lalito, tu micrófono. No, le decía, apoyando a lo que dice René, vota el 38% y no todos por ellos. No, por eso, vota el 60%, pongamos. Y de ese 60% que vota, como un 38% vota por el... Claro. Que sale y eso te viste generoso. Hay lugares donde la participación es mucho menor, claro. Representar al 62% que no votó por él. Es un absurdo pensar que te representa cuando tú votaste en contra de él. Por eso el sistema relativo proporcional da un espacio para que todos quepamos, como dice el dicho, todos cabemos en un jarrito sabiéndonos acomodar, y esa es la democracia. Lo que habría que ver es qué tan diferentes son las votaciones de esos plurinominales, o si nada más levantan la mano igual que todos, porque se supone que representan a segmentos de la población diferentes que piensan diferente, pero si todos votan por lo mismo, pues no hace sentido. Si cada quien expresa y tiene la libertad de votar por lo que va, que es como debería de funcionar, pues sí, pero una cosa es como debe y otra es como funciona. Lo vemos en otro programa porque no parece, pero sí creo que tenemos tela de dónde cortar. Bueno, sí. Javier, un gustazo, un placer conocerte. Igualmente, Eduardo, y agradezco la invitación. Muchas gracias, Javier. Volvemos. Espero que estés nuevamente en el programa próximamente. Muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que al final del día la opinión más importante es la suya. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que aquí usted siempre tiene la última palabra. Los esperamos la próxima semana.